¿Yo por qué me voy a gastar $300 en un redoblante para que no suene? ¿Yo por qué me voy a gastar 20, $25 en un cuero para que no suene? O sea, ¿yo para qué voy a invertir tanto tiempo de mi vida afinando, aprender a afinar para tener mis tambores afinados? Pero es que mi batería suena, brother. Quisiera empezar esta serie de bateristas hablando con un gran amigo. Tony Sinclair fue el primer baterista que conocí aquí en Panamá cuando me mudé desde Chiriquí. Con él pasé mucho tiempo hablando sobre batería, analizando técnicas, en fin, meditando y filosofando sobre todos los aspectos de baterías y bateristas. Tony tiene más de 30 años tocando. Sinclair ha grabado más de 8 discos. Eso lo convierte posiblemente en el baterista de rock y metal con más álbumes y colaboraciones dentro del género en Panamá. También ha compartido tarimas con Sepultura, con Malevolent Creation, Brujería, Septic Flesh y otro pocotón de bandas. Tony es el responsable de que esta serie se llame Panadiddles, porque cuando fui a hacer esta entrevista, al final nos quedamos ahí hablando paja un rato y él dice, ¿y cómo se va a llamar esto? Y yo estaba así como dudoso, pues yo tenía como ciertas ideas y vainas. Y él me contó que él tenía una iniciativa de hacer entrevistas a bateristas, etc. Y yo dije, ¿cómo se iba a llamar? Y él dice, Panadiddles. Yo cuando llegué a la casa me fui así como que con el nombrecito, me dio vueltas, me tripió. Y le escribí y dije, mira Tony, dije, en verdad me gusta tu nombre y... yo estoy haciendo esto, si me prestas el nombre, de qué vaina, y cualquier vaina que tú necesites usarlo, o sea, el nombre es tuyo, pues. Y el man que cool. Así que él es como un padrino de este asunto. Entonces en esta entrevista me senté con Tony a hablar sobre su vida, sobre la música y sobre todo de la batería. Prepárate para que conozcas a este man que tiene una mente increíble. Hoy en Panadiddles, Tony Sinclair. Mi nombre verdadero es Enrique Antonio Sinclair Tuñón. Del Antonio viene el Tony Sinclair. Acabo de cumplir 50 años en abril. Calculo yo que aproximadamente la edad de Natacha, 34 años tocando. No sé, como en el 91. Pero digamos que del 94 ya como que full. Bueno, el 91 era bien esporádico. Yo inicié el camino de la batería, pienso yo, haciendo como memoria. Lo que pasa es que sí, yo me crié en Los Libertadores y eso es como un barrio pues popular, etcétera. No tiene nada que ver con el rock. Más que todo en la época en que yo me crié ahí, pues prevalecía pues la salsa y el reggae, pues, pero el reggae de los 80, pues los inicios, eso. Pero yo tengo un primo que es contemporáneo mío y él vivía en Santa Elena. Entonces yo pasaba gran parte de mi tiempo libre allá en Santa Elena. Y ya eso era otro mundo, pues. Allá sí había como rockeros. De hecho, con mi primo Ronald ya estaba como expuesto a Michael Jackson, ese tipo de cosas, pero acá muy atrás, los 80, ¿no? Principios de los 80. Michael Jackson, eso por el acceso que él tenía por las bases militares y eso, pues, a ese tipo de música, pues, gringa, pues, pongámoslo así. Y básicamente fue como mi introducción como a este mundo del rock. Habrá sido con Michael Jackson, Beat It. Y en la escuela, me acuerdo cuando estaba en primaria, también había un amiguito que agarraba unos 10 centavos y se los ponía como aquí entre los nudillos y comenzaba como a golpear un ritmo bien famoso que casualmente hoy lo estaba como escuchando, que me acordé que, bueno, de Willy Colón, que es como de que tucu, 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 pa, ta, 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 ta. Si te das cuenta, esta canción que te mencioné de Michael Jackson, Beat It, tiene un beat específico de batería bastante icónico, no solamente por la guitarra, pero por el es bien conciso y es como que un ostinato ahí toda la distancia, y creo que esas cosas van llamando, pues. Pero nunca pensando en que me voy a convertir en un baterista, claramente, ¿no? Nunca pensando en que me voy a convertir en un rockero, metalero, thrashero, en ese tiempo que en los 80 era thrasher, pues. De repente me gustaban como ciertas salsas, porque también volvíamos a lo mismo, me recordaban Navidad, Año Nuevo, las celebraciones que teníamos en el lugar pues, donde estábamos. Y como las baladas románticas, las baladas que escuchaba mi mamá, las setenteras, son como que todavía al sol de hoy yo las escucho y me encantan. Y si te das cuenta, esas canciones, la batería son bien sencillas, bueno,
no tanto, pero se escuchan bastante sencillas y son como grandes y espaciadas, tan, tum, tum, tum. Y esas cosas yo creo que muy adentro de mí estaban como quedándose. Y yo creo porque ahora cuando yo toco siento que esas son las cosas que me vienen. Surgimos de las cenizas. Lo que me gusta escuchar, los tonos espaciados y no sé qué, y eso prevalecía Buco en los 80. Hasta que ya uno de mis amigos pues le gustaba la percusión, entonces él se pegaba como cuando estábamos así, como él lo hacía y era algo que me llamaba la atención, yo lo comencé a hacer, lo comencé a imitar y como que sentí que lo podía hacer. Entonces él digo, ya en el lugar Santa Elena, pues ya estaba ya Chani, ya había gente allá tocando, había gente con grupo, íbamos a intercambiar discos, no sé qué, acetatos, pues. Pero no fue hasta que llegamos a la casa de un amigo mío, pues, de Lucho Cartucho, como le dicen, ¿no? El baterista de Deathless, que con él intercambiamos bastantes discos y esas cosas. Íbamos a la casa de él a intercambiar discos y nos sentábamos ahí en el cuarto de él todo chiquitito, con mucha calor, a escuchar discos, pues. Él ya tocaba en Deathless, no sé qué, y tú sabes, ¿no? Ese era como, en ese momento ese era como el norte, pues tenemos que hacer una banda de... ¿Cuántos años tenía? ¿15, 16? Bueno, sí, 16 años, pues, como 15, 16 años por ahí. Cuidado que menos, cuidado que en ese tiempo ya te estaba hablando como entre 14 y 16 años, en ese lapso fue que como que comenzó a germinar eso, ¿no? Entonces él ya hizo un toque, pero ese toque ya fue en 90, y me acuerdo que fue en 1990 porque recién había salido el disco de Death, el Spiritual Healing. Y ese fue como la novedad de ese toque. Ya digo, el toque iba a pasar y estaban tocando los grupos del momento en una casa, o sea, en una casa de Chanis, atrás en el patio. Ahí estaba la batería de Todd Welch, una batería roja, doble bombo y vaina. En mi recuerdo era despampanante, pero te aseguro que si la veo ahora diré que chucha, esta es la porquería que me van a poner. Pero yo la vi, bueno, tocamos, o sea, ahí tocó la vaina, pero ¿por qué me acuerdo de ese toque en especial? Por dos cosas, pues porque fue la primera vez que toqué una batería en mi vida y porque cuando llegamos alguien tenía el disco nuevo de Death, que todo el mundo sabía que ya había salido, nadie lo había escuchado y alguien llegó y que aquí está. Una portada azul con una vaina toda rara ahí, pero lo que importaba era lo que estaba adentro, ¿no? Y ese disco se lo robaron ese día. Entonces ahí, porque alguien decidió robarse ese disco ese día. O sea, tuvo el toque, la vaina, no sé qué, ya habíamos escuchado el disco, todo emocionado, y que man, voy a venir tal día, traer un cassette para que me lo grabe, esta vaina está brutal. De repente dije, y el disco, busca el disco, entonces todo el mundo, lo tiene, búscalo por ahí. Entonces todo el mundo se retiró de la parte de atrás de la casa a buscar el disco, la peleadera, la mandadera para la mierda. Y yo de repente estoy sentado allá atrás solo, al lado de la batería de Todd, y ahí me senté. Y lo primero que hice fue como el tupa-tupa, ¿no? El famoso tupa-tupa, ¿no? Tupa-tupa. Porque eso es lo que me la pasaba yo haciendo con mi amigo, pues, como tocábamos aquí. Escuchando Slayer y vaina. Y entonces me senté en la batería, o sea, una doble bombo, pues. Y eso fue lo primero que hice en la batería, fue eso, tupa-tupa, tupa-tupa, tupa-tupa. Los Libertadores, para no hablar más de los Libertadores, casualmente había un grupo, Rosa Negra, que practicaban los Libertadores, pero ese man vivía en el piso 14 por allá arriba. Yo más o menos lo conocía, tú sabes, porque en ese tiempo los rockeros no éramos muchos y como que nos veíamos de que este man es rockero, dale. Pero ellos andaban en otra onda como hard rock, y había otro man, Ramsés, que él también vivía como por allá por el 3 y vaina, y él tenía toda su casa llena de vaina de huevo. Y entonces ahí también él tenía una batería y practicaba. O sea, un día él nos invitó a un ensayo que había de alguien ahí, no sé. Y yo subí
y estaba practicando lo que después fue mi primera banda. Y yo estaba ahí solamente porque era el rockero de los Libertadores, pues. O sea, era como un invitado especial, pues yo no sé, o sea. Entonces, estaba ahí en la práctica y vaina, bueno, terminó el ensayo, estaba de baterista y vaina después nos fuimos a la tienda pues, a fumar y a tomar soda, vaina, no sé qué, a echar cuentos y vaina. Y entonces el baterista me preguntó a mí, dije, hey man, ¿cómo lo hice? Entonces yo le dije, de que no, creo que lo puedes hacer mejor y vaina. O sea, tienes que aprender a tocar, eso es lo que tienes que hacer. O sea, un man que yo conocía muy poco. O sea, yo creo que ese man más nunca lo vi y ese man se dio una enchuchada. Ese man se puso bravo, el man casi me pega. Se metió la gente y vaina. Y yo como que, pero man, no se entendió. Y entonces yo no lo vi más. Entonces esa banda, ahí estaba Javier Deathless. Y ahí estaba un amigo mío que se llama pues Alex Herrera, Melitón. Después de eso el man como que, Alex me llamó a la casa y me dijo, este man se puso bravo y se salió. O sea, el man no quiere tocar batería. O sea, Los traumaste. O sea, yo no sé si fue eso o qué. Pero como ya yo venía diciendo que ya yo puedo tocar batería, yo puedo hacer batería. Entonces Alex me llamó para decirme esa vaina, pues de que este man no va a tocar más, no quiere tocar más. Yo no sé si tú nos quieres ayudar en los ensayos. Y yo dije, bueno, dale, está bien, pues. Como tenía el accent, vamos a tocar ahí donde rancé. Y entonces creo que ahí fui una vez. Y como que salió bien. No salió tan trágico y lo único que yo sabía hacer era... Pero como estábamos tocando death metal, no importaba, eso era lo que hacía, ¿no? Entonces ahí ya después, en otras prácticas, me aventuraba a tirar los roles, como tipo Dave Lombardo, vaina, Slayer y vaina. Y ya, pues ahí yo no tengo ningún recuerdo de esa época con esa primera banda. O sea, ni qué canción. En ese momento era Sarcoma. O sea, un día Alex fue a City Center, la tienda donde vendían música metal. Y me llama y me dice, hay un cassette de un grupo de que Sarcoma, pero con K. Ya no podemos llamarnos así. O sea, en ese momento era como de que bestia. Bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Burial, dale pues. De repente mandé que me va a llegar, mandé a pedir un sign no sé dónde, en Brasil y vaina, me va a llegar un sign, porque en ese tiempo pedíamos sign. Y nos reuníamos cuando llegaban los signs, pues era un gran evento. Para ver qué contacto, veíamos las entrevistas de las bandas y vaina, no sé qué. Era en español. Y cuando llegamos, el primer review de una banda underground como de Brasil o de por allá de Sudamérica, Burial. Yo dije, chucha. ¿Ahora qué hacemos? Y después Alex fue el que dijo de que vamos a llamarnos Disemburial, porque en ese momento estaba de que Dismember, Disembowelment, Dicen, todo era Dicen, todos los grupos que veíamos Dicen, y entonces él inventó Disemburial, porque Disemburial no es una palabra que existe en el inglés, pero suena brutal, Disemburial, desenterrado y vaina, cadáveres, vaina. Bueno, suena bien para mí. En ese momento era una palabra que existía. Lo que pasa es que ya después mi familia gringa dice Disemburial, eso no existe. Eso está mal dicho, eso es, y me decían como las alternativas. Eso no suena death metal. No me interesa. Entonces se quedó Disemburial. Pero eso lo inventó Alex. Alex Herrera Melitón fue el que inventó el nombre. A mí me botaron de esa banda. Botado, totalmente botado, porque en un toque casero de eso que hacíamos allá en la casa de Luis Novo, allá en La Pulida. Yo no sé, yo agarré y no sé, me cabrié, yo no sé, cogí rabia con algo y ya pues estos manes dije, no, este man es demasiado temperamental. Y ya pues, pero no me dijeron. El problema fue que no me dijeron. El problema es que yo me enteré que yo estaba fuera de la banda cuando sacaron el primer demo con mi logo, con el logo que yo había hecho. Y entonces tuve que yo llamar al man que tenía la tienda donde venían los demos a preguntarle de que, hey man, ahí hay un demo de Disemburial. Y que sí. De que tú me puedes decir quién es el baterista de ese demo. Man, dije, no eres tú. Dije, no hago. Entonces me dijo, no es este man. Yo dije, así. Llamé entonces a Alex y le dije, hey man, ¿qué pasó? ¿Ustedes me sacaron de la banda? Dije, yo creo que sí. ¿Qué clase de respuesta? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Sí, bueno, dale, cool. Entonces el vocalista, que era amigo mío, que estaba conmigo en la escuela, llegó el lunes y le digo, man, o sea, ustedes sacaron. Yo dije, pero es que yo no canté ahí. Cantó el guitarrista.
¿Y por qué no cantaste? Dije, porque ellos me dijeron que tú no ibas a grabar y yo le dije que entonces yo no tocaba. ¿Y por qué no me dijiste? Más no sé. Es que estamos locos, Lucas. O sea. Y yo me quedaba de que, pero era lo que te digo, pues la distancia entre practicar, hacer, no es como ahora, o sea, era como que normal meses que no nos viéramos, hey, vamos a practicar, dale pues. Conseguí un estudio también donde practicar, era como, teníamos que conocer algún yeye que tuviera de que el sótano de su casa para alquilar, que eso es lo que mayormente eran los lugares de práctica en esos años, era así. O si no, me acuerdo que los agitadores tenían como por allá por el Castillo de Millón de Perejil, también tenían como una fosa, yo no sé, ahí ellos practicaban ahí, también lo alquilaban, pero eso era mucho más informal, pues eso. O algún estudio de grabación que lo usaban como para eso, pero también en ese tiempo conseguir plata para practicar 2 horas no era algo como... La vaina era tener un grupo. Así que, porque esa banda la hicimos Alex y yo. Porque de Sarcoma para acá nada más quedamos él. Me acuerdo que compramos una batería, le dije a mi papá que yo estaba en la banda de guerra y fuimos allá a un man allá en los Andes, una batería que era un pedazo de madera, como lo compramos como en $60. O sea, él puso 30, yo le dije a mi papá que iba a comprar un redoblante para la banda de música y mi papá me dio 30 palos y después esa vaina en bus de allá de los Andes la llevamos a los Libertadores. Yo subiendo la batería, pero era una vaina, pero de como el 1912, una vaina así, una batería. O sea, y ahí quedó por muchos años. Mi mamá cabría, de que ¿tú qué vas a hacer con eso? Porque no se usaba. O sea, sí, o sea, se podía usar, pero no, pues. No sé, man, era una vaina rara, una vaina súper extraña de vaina. Pero teníamos batería, pues, porque, man, o sea, ya teníamos la idea de que teníamos una banda, teníamos que tener nuestras vainas, pues. Y bueno, pues así funcionó, no había platillo, no había nada, me acuerdo que era bombo, un Florton, un redoblante, que fue el que le dije a mi papá y que aquí está el redoblante que compré y vaina, pero 60 palos nos vendió ese man esa batería. ¿Tú sí llegaste a tocar en la banda de la escuela? Lo que pasa es que a mí en el 92, porque a mí me metieron la idea de que te ayudaban con las notas. Entonces yo, bueno, dale. Pero lo que pasó fue también que la escuela de Lija había comprado una Pearl hermosísima, nuevecita. Entonces el man que tocaba el bombo en la escuela era un man famoso, porque él tocaba el bombo, pum, y le daba vueltas, pum. Yo fui y le dije de que, hey man, que yo quiero meterme a la banda de música porque pues, ya quiero que me ayuden con las notas y aparte quiero tocar la batería, pues, pero a la banda de música, no de guerra, porque él estaba en la banda de guerra. Y el man dice, dale, sí, dale. Déjame hablar con el profesor. Y entonces hablaba con el profesor y que este man toca batería. Y quiere tocar, pues. Y el profesor dice, dale. Entonces él me dice que este man dice que llegues el sábado de que para audicionarte. Yo dije, ¿en serio? Dije, ¿qué man? ¿Qué le puedo tocar? Man, dije, lo que tú quieras. Yo dije, y a mí me vino a la mente. Hay un intro de una canción de Carcass que es... Y entonces yo dije, yo puedo tocar eso, porque en mi cabeza eso era universal. O sea, si tú estás en la música, o sea, tú tienes que saber el intro de Carcass. Y yo actually fui, y el man, o sea, el viejo ese, o sea, ahí dije, tú sabes tocar batería así, y yo toqué. Y el man dije, bueno, dale, pues tú puedes tocar batería, dale, toca. Pero yo no tocaba batería, yo tocaba redoblante. O sea, el man me ponía una partitura, el man me puso una partitura, y toca, pero yo no entiendo, ¿esto qué es? Yo no sé leer música, no importa. Entonces él mandaba, me dice que está, las vainas que eran como flams, y bueno, ese tipo de sabía que era un flam, pero eran como flam, y era de que el himno nacional, tan 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 pam pam pam, y ya hay otras pocas canciones ahí, y siempre ponía la partitura, pues ahí está, pues, pero yo no tengo idea qué es esta vaina. Y yo me la aprendía como de lo que él me decía que hacía, ¿no? Y todos los sábados iba yo a practicar allá y vaina.
Y ya pues, toqué varias veces, nunca me ayudaron con las notas. El 3 de noviembre desfilé, era el único redoblante que estaba ahí. O sea, venía la banda de guerra sonando tom, 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 pum, pum, el estruendo y vaina, y de repente pasaba la banda de música a tocar la vaina y un redoblante. Yo dije, o sea, porque la mayoría de las canciones eran como un prac, prac, el flam ese, que el tipo él me enseñó a hacer el flam, el prac, prac, pero él nunca me dijo que eso era un flam, nada de esa, el vaina de música. Él me dijo, tienes que dejar caer primero un bolillo primero, prac, tiene que sonar así, prac, prac. Y yo no vine a saber hasta que un día le pregunté a uno de estos amargados de Aníbal o de este Chale. Yo, man, ¿eso qué es? Un flam. No sé. Por eso ese era mi YouTube cuando estaba pelado. Estos manes. Di que Valo daba bucas clínicas en la vaina de los Juvenalia. Sí, Jamboree Juvenalia. Él daba bastantes clínicas y ahí aprendí bastante. Y bueno, después mis amigos de ellos, pues, o sea, bueno, o los conocí y les preguntaba cuando los veía tocar, ¿y esto qué es? ¿Y cómo tú haces esto? ¿Y por qué tú haces? Y ellos, pues, ahí, como que bueno, dale, pues vamos a enseñar me enseñaron. O sea, esta fue una gran escuela de ellos. O sea, de que Valo no mucho, porque Valo ya era como superestrella del rock, ¿no? Pero te decía vaina. Y Aníbal y Chale estaban como más a disposición. Y entonces, bueno, Peluca también sabía un pocotón para la bajada. Peluca sabía buco, man. Pero Peluca siempre se puso como a nivel mío. O sea, siempre él puso, y que, ¿para qué me preguntas a mí? Si tú lo haces mejor, Iván. Pero dime, por eso te estoy preguntando. Pero con él, obviamente, él era mío, él te da más confianza con él, ¿no? ¿Cómo fue crecer en ese Panamá de antes, no? Como ahora que hay estudios en todas las esquinas y que hay alguien que no quiere esto, te lo vende en Facebook. Cuéntame cómo fue ese crecimiento desde tu lado de baterista, pero también como una persona que estabas viviendo eso, pues. El Panamá de aquel entonces evolucionaba bastante orgánico. Había buca camaradería. O sea, no había división de escena. O sea, tú estabas en una escena y eso es como que a veces lo que la gente, a mí me cuesta como explicarle a la gente. O sea, no había división de escena. O sea, la escena era una, todo el mundo se conocía. Y como te digo, pues yo llegué de la nada. O sea, yo de repente aparecí que hola. Y a mí nadie me echó a un lado, nadie me miró mal. O sea, mira los nombres que yo te menciono, pues de que Valo, Aníbal. Esos manes nunca me dijeron no. O sea, yo no era amigo de ellos. Yo como que siento que yo de repente aparecí. Hola, toco batería. Enséñame, dame un par de tips. Entonces así era como en general. Había como mucha camaradería. Claro, había un sector más élite que de repente no era tan fácil accesar, ¿no? Que tenían los mejores instrumentos, que no sé qué. Pero todo era como de que, bueno, yo pongo un bombo, yo pongo un redoblante, yo pongo los tambores o no sé qué, y así ahí tú veías los híbridos en la vaina, pero era una batería doble bombo gigantesca y vaina, no sé qué. Entonces, ese era como el momento, había muy poca división, casi nula. O sea, todo el mundo se conocía, todo el mundo era pasiero, todo el mundo chupaba los fines de semana, todo el mundo se reunía en los 7-Elevens a fumar o en Obarrio. Obarrio era como el cuartel general de los rockeros en ese entonces. Muy pocos lugares para ensayar, sí, de verdad que sí, pero se conseguían, o precisamente por la camaradería esa que existía, se compartían como los datos, pues. Antes era de boca en boca, o sea, full de boca en boca. Me dijeron que creo que este es el número de teléfono, llamas a ese número de teléfono para preguntar huevazones. Eso ya se fue disipando un poco ya como a partir de los 94, 95. Ya comenzó a haber como una división como entre la gente que podía grabar, podía accesar a buenos estudios y la gente que no. Y entonces eso sí como comenzó a crear como esa división. Pero ahí entró en escena un tipo que fue súper importante,
que fue Evan Rodanich. Él comenzó a grabar primero con su 4-track, después con su 8-track, después no sé qué, y después en su casa con un equipo bastante bueno. Y él fue el que comenzó a grabar los grupos underground. Y los grupos underground, bueno, a partir del 90 y pico, 95, fue que comenzó como a tener buena calidad y esas cosas, pero es gracias a él. Antes no habían bares, hoy tú tienes para dónde escoger y que voy a ir a tal bar a escuchar rock and roll, voy a ver este tributo, no sé qué, eso no pasaba antes. O sea, si había un toque, ese era el evento del año. Ese era el evento donde todo el mundo iba y todo el mundo te encontraba y ahí no sé qué. La gente parqueaba en sus casas, afuera de tu casa, entonces de repente eso, pues, voy a poner mi casa para hacer un toque. Chucha, tú sabías que iba a llegar gente, iba a llegar todo el fucking mundo. Y no tenías que poner afiche en una de esas vainas, o sea, solamente la gente se iba a enterar, ese era el evento rockero, man, vamos para allá. Así que eso era lo que pasaba en ese entonces. Entonces ahí tú te dabas cuenta de la camaradería. Ahora dile a alguien hoy, 2025, pon tu casa para hacer un toque. No va a pasar, man. ¿Cómo sientes tú que cambió tu manera de tocar a través de los años? O sea, tanto por la experiencia que obviamente cuando uno está al principio, ¿no? Y después los tips que te dan, la música que uno se va exponiendo, ¿no? Yo creo que mi manera de tocar ha evolucionado con el tiempo, si es que ha evolucionado, porque a veces escucho como las cosas que grababa, por ahí que me encuentro, pues de repente de que el primer demo que alguna vez grabé o alguna vaina que encuentro por ahí, y no me siento que estoy como muy lejos de eso, ¿no? Yo siempre he creído, o sea, ya esto lo digo como a nivel personal, pues lo que sale de mi cabeza, siempre he creído que yo he podido manejarme bien entre eso de pegarle muy duro a la batería y pegarle bastante suave a la batería, ¿no? Creo que porque en algún momento de mi primera etapa como baterista, alguien me dijo que para conseguir control tenías que hacer los ejercicios suaves para poder conseguir control, para tocar duro, para tocar no sé qué, pero el control tienes que hacer los ejercicios suavecitos, que casi ni se perciba, que tú tocas ahí. Y creo que eso me ha quedado a mí y creo que sí tiene algo de verdad. Siento yo que cuando las necesidades han cambiado, me he podido adaptar. Y como te dije, pues al principio yo me jactaba como mucho como de que, bueno, yo puedo tocar muy duro, pero también puedo tocar suave y vaina. Entonces como parte de mis virtudes, o como lo que yo pensé que era como mis virtudes, pero conforme fue pasando el tiempo, yo veo que la gente siempre me considera a mí como un man que le pega duro. Y de hecho yo estoy excluido de bastantes cosas, o me dejan de llamar bastantes cosas porque es que yo le pego muy duro. Pero de repente yo veo un fucking concierto de Ricardo Montaner y el baterista ataque, pareciera que el mundo se va a acabar o que el man odia la batería y tú te quedas de que, pero wow, claro, o sea, estamos hablando de, bueno, no sé qué baterista, pero me acuerdo, me viene a la mente ese video que yo estaba viendo y que este man le está pegando durísimo y es Ricardo Montaner. Y a lo largo de los años, mi primera defensa con esos detractores de pegarle duro a la batería es de que yo por qué me voy a gastar $300 en un redoblante para que no suene. Yo por qué me voy a gastar $20, $25 en un cuero para que no suene. O sea, yo para qué me voy a invertir tanto tiempo de mi vida afinando, aprender a afinar para tener mis tambores afinados, pero es que mi batería suena, brother. O sea, mi batería suena, y yo me he dedicado a conseguirle los cueros que sirven para este tipo de madera, los diseños que hacen para si es double ply, si no son double ply, si uno tiene los 10 milímetros arriba y abajo y el otro tiene 7 milímetros y el otro 10, cómo eso afecta en la madera que tiene mi batería. Yo para qué le voy a invertir tanto tiempo a ese conocimiento para poder sacarle el 100% a mis tambores, a mi redoblante, a mis platillos, para que después venga un man y que, man, le estás pegando muy duro. Pero yo sé que no le estoy pegando duro. Por eso es que yo nunca he incursionado en nada de esas cosas que tienen que ver con el jazz y esa vaina, porque si hablan de los metaleros true,
de los manes black metaleros true y vaina que son mente cerrada, chuzo, yo creo que los jazzistas le ganan, pero por cancha, a esa mentalidad. Pero eso yo sí siento que tienen, porque no solamente tienen la mentalidad cerrada, sino que son elitistas. A mí me gusta también tener tú sabes, estás tocando duro y de repente una canción más suave, y de repente una sección baja y vaina. Claro que eso me gusta. Como baterista yo creo que eso yo lo he buscado siempre, ¿no? Porque mi etapa post pandemia tiene un ingrediente extra, que yo tuve 7 años metido en un lugar haciendo sonido. Sí tocaba, seguía tocando, tenía mis bandas y todo lo que, pero mis fines de semana dedicaba era a hacer sonido. Entonces era como un 80% hacer sonido, 20% tocar. Durante 7 años eso fue mi vida. Y después de eso vino pandemia. Y después de eso ya no hacía sonido, volvía a comenzar a tocar. Y entonces ahí sí me di cuenta que mi manera de tocar sí cambió un poco. No en qué tan fuerte tocaba, no en qué tan menos fuerte tocaba, pero sí en ciertas cosas que yo pensaba que no tenía habilidad. Los ghost notes o los ejercicios pues de paradiddles, de no sé qué, que cuando lo aplicas a la batería no es que estás haciendo y que paradito, tito, paradito, tito. No, o sea, pero sí como el sistema, pues. Ajá. Y de repente ciertas cosas, pues, que decían yo, y que man, pero sí lo puedo hacer. Entonces me he ido como por ahí. Entonces siento que esta mano ya la tengo como más libre en ese sentido musical, de poder hacerlo musicalmente en todo el vaina, meterle los bombos en los fills, que eso antes era como que o tocabas y de repente dejabas el bombo, entonces comenzaba a meterle como los bombos ahí. Eso es una cosa que yo no me atrevía a hacer. Inclusive en las partes rápidas me di cuenta porque veía a los bateristas profesionales expertos en música extrema, que ellos siempre están haciendo pero el bombo está y tú dices, pero eso se debe escuchar mal. Pero cuando escuchabas las grabaciones está el bombo ahí, pero no interrumpe entonces es como de que, mira, conceptos que tú tienes mal de toda la vida, porque claro, yo no he estudiado, yo siempre he sido como autodidacta, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que en un lugar de estudio te dicen, eso lo tienes que hacer. Y tú lo aprendes, pero acá ya, de repente, imagínate cuando yo me vine a dar cuenta, ¿no? de esta vaina, pues ahora, ¿no? Cuéntame algo, Tony, así como si te quieres ir por lo filosófico, por lo poético, por lo más terrenal, ¿qué es para ti tocar batería? Para mí tocar batería es como lo único que yo sé hacer. Yo me he estado cuestionando, tú sabes, ¿no? Ya yo llevo a los 50 años, o sea, tengo mis responsabilidades, hay un poco de cosas que te comienzan te comienzas a preguntar, pues, o sea. Y la batería para mí, pues, es que la batería ha estado presente como en los momentos más importantes, porque no quiero decir que mi adolescencia fue buena, pero creo que fue una adolescencia privilegiada, que yo no tuve mucho problema, no tuve expuesto a tantas cosas negativas ni a tantas cosas malas y fue bastante segura, a pesar de que mi adolescencia la viví en un país que había una dictadura militar y yo siento que es como que es el lugar donde pertenezco, por más trillado que suene o por más de que libro o película chick flick, cuando yo me siento en la batería todo tiene sentido. O sea, es lo más importante en mi vida, definitivamente. Si yo me siento mal, si yo me siento deprimido, si me siento alegre, siempre con la batería es lo mismo. Yo me voy a sentar y la voy a tocar y lo voy a disfrutar y yo no te puedo decir que me aleja de mis problemas, porque apenas me paro de tocar, pero sí definitivamente es lo más importante, es lo que me da equilibrio un poco, ¿no? Entonces ahí es donde ya te vienen todos estos sentimientos de que ya estás haciendo algo que estás destinado a hacer.
quisiera como que me hablaras un poco, ¿no? Que es el tema de los cuidados físicos que uno debe tener ya después de cierto tiempo. Pues. Yo, o sea, siento que yo no tengo ninguno de esos, o sea, yo no lo hago. Quizás porque mi cuerpo no, yo nada más, lo que sí tuve hace un par de años atrás fue codo de, ajá, pero no, lo mío era codo de golfista. Porque hay diferencia entre esas dos, entre el tenista y el golfista. Y lo que me explicaba es que yo tenía como de golfista porque mis movimientos eran muy repetitivos. Y ese es como el de golfista. Y creo que el de tenista es como por impacto. Y a mí me tuvieron que infiltrar y todo, me metieron una aguja gigantesca aquí que yo no sabía ni para dónde mirar, ni quería meterle en mente, pero tú ves la fucking mierda de aguja que te meten. Pero me hicieron una poco de cosas aquí, me ponían una vaina, toda una tecnología ahí avanzada, que cada sesión me debió haber costado $100, pero en el Santo Tomás lo tenía y bueno, en ese momento tocaba con una banda costarricense que era de death metal, nos estábamos preparando para ir a Colombia a tocar y entonces le metí como duro al ensayo y vaina y entonces estaba practicando con los pads esos, pero los de caucho y yo me fui con dolor para allá. Y es más, entonces me cogía también aquí como un poco el hombro, entonces yo no podía hacer como este movimiento, no lo podía hacer, o sea, que así, entonces, claro, a veces tuta y entonces me limitaba bastante, pues. Y bueno, pues cogí la terapia y la terapia me ayudó y hasta el sol de hoy no he tenido, pero también me enseñó a hacer un par de ejercicios, que por lo menos yo siempre hacía de que como que esto, ¿no? Que 10 minutos aquí, que eso era lo que yo hacía, como de que agarrar los bolillos, no sé qué, vaina, 10 aquí, 10. Pero el doctor me dijo, el fisioterapeuta me dijo, este está bien, pero el más importante es este. Y entonces yo dije, puta mano, imagínate, 30 años después de que... No, yo dije que aquí estoy bien, así. Y yo muevo este aquí porque a veces el control finger sí, como agarro duro, sí, entonces se me cansa. Las primeras canciones especialmente, no quedo agarrando los bolillos así. Entonces para evitar eso como que... Sí, me suelto ahí como un poco, vaina, no sé qué, trato como de relajarme, plaf. También yo tengo que aceptar también es que mi alimentación no es tan mala. O sea, bueno, mi alimentación que es a base de plantas, pues me ayuda bastante con mis articulaciones y entonces hay que prestarle más atención y ahora más atención yo le presto a este tipo de temas por mis hijas. O sea, mis hijas tampoco comen carne. Entonces, pero claramente de arroz no puedes vivir. De arroz y papas no puedes vivir. Eso no es nutrición. Ellas tienen su porcentaje de proteína que ellas tienen que consumir, de hierro, ellas son mujeres, el calcio también hay que prestarle atención a ellas. Entonces todas esas cosas nosotros pues las suplantamos pues como podemos, ¿no? Entonces le prestamos bastante atención a eso. Y yo salgo beneficiado pues porque, bueno, al final de cuentas yo toda la vida he sido vegetariano. O sea, sí he tenido mis momentos en que he comido carne por vida. Estoy en la calle, ya estoy cabreado de decirle a la gente que yo no como carne, pero hay pescado, pero bueno, dale, pues el pollo no se va a desperdiciar. A veces me traían de que las comidas y yo sacaba el pollo, me comía el resto, y qué va a hacer con ese pollo, entonces se lo daba de que a los perros, la vaina. Y ya después llegó un momento de que, me cago. Me lo comía y ya pues quedaba como que entraba de nuevo al círculo ese de consumir proteína animal, pero ya llega un momento en que no, pues ya llega un momento en que yo dije, ya no puedo con esto, pues porque ya es una cuestión de que, man, estoy totalmente en desacuerdo con el maltrato animal y yo no puedo estar comiendo animales. Entonces te crea ese conflicto interno. De nuevo ya pues, obviamente ya con Natacha fue un poquito más fácil porque como vivíamos juntos, pues ya hicimos como toda la vaina, pero entonces ahí viene mi punto. Como tienes que prestar atención pues al hierro y a las proteínas, también tienes que suplementar ciertas otras cosas, ¿no? Entonces muchas de esas cosas son beneficiosas para tus articulaciones, ¿no? Entonces, vegetales en general. Y yo siempre he sido consciente como cuando cargo mis vainas, pues alzarlo con los pies, no usar la espalda, tratar también la altura del sillín, que sea lo suficiente para que no adoptes esta posición así o que estés tocando así. Y que bueno, pues al final yo no soy tan sedentario.
Yo creo que esa también es una vaina. Pues yo, a veces yo al faro, mira donde yo vivo, pues bueno, yo al faro a veces agarro y me pongo mis audífonos, me voy caminando hasta allá, hasta Vía Argentina y regreso para acá. Entonces yo no soy tan sedentario. Lo que pasa es que la panza está, bueno, pues, son mis dulces y mis cosas. Yo a veces, ya no, ahí no puedo hacer nada. Me gustan mucho los espaguetis y bueno, Mira, te voy a hacer una serie de preguntas que de esta como que con una frase o con pocas líneas, que sea así como lo más directo, más breve, puntual y que es como también como tu esencia, lo que te viene lo primero que te viene a la cabeza. pucha, ya me jodiste. Ahí viene Bueno, la parte. esto se puede cortar, no te preocupes. Te voy a preguntar primero, ¿qué virtud desearías poseer? La paciencia. ¿Cómo te gustaría morir? Chucha. Yo quisiera decir que la muerte del justo, dormido. ¿Cuál es tu estado de ánimo más común? Mi estado de ánimo más común. Yo creo que estos últimos años, bueno, ya tengo tiempo, yo siento que estoy como, lo que más me molesta de mi estado de ánimo actual es la ansiedad, por muchas cosas. La incertidumbre de ser músico, la incertidumbre de no saber, de no tener una entrada fija de dinero, las responsabilidades que tienes, mis hijas, mi pareja, que afortunadamente con ella pues estoy bien porque ella sí es más estable en ese sentido. Pero normalmente yo estoy tranquilo, pues normalmente pues yo me siento aquí en las tardes y pongo mi música y estoy aquí, estoy con ellas, estoy tranquilo, pues. En las noches también, vengo aquí cuando ellas están dormidas y creo que también eso también prevalece, pues como que estoy tranquilo, escuchando mi música, me centra y durante el día es como lo cotidiano, pues, como que la aceleración de vivir en este tipo de sociedades, pues. Plata, comida, vaina, paga luz, paga el internet y vaina, no sé qué. El fucking Madrid y vaina jodiendo, el fútbol y vaina. ¿Qué es lo que te alegra a ti? Chucha, tocar mi batería, man, y mis hijas. Mi pareja también, o sea, eso, chus. Mi familia, pues todavía sabe que mi familia está conmigo, que mi familia conoció a mis hijas, que estamos unidos. Eso me hace feliz. Y saber que puedo tocar batería, pues, o sea, en verdad la batería es muy importante en este ser que está sentado al frente de tu cámara, man. ¿Qué te molesta mucho? Chucha, la sociedad en general. Ahora te voy a decir palabras puntuales, no tanto como una pregunta, sino como algo puntual. Y me dices lo primero que venga a tu cabeza. Chucha. Redes sociales. Basura, man. El gobierno. Lo peor que ha podido pasar en este planeta. El futuro. Incierto, man. Aquí hay un tema con eso del futuro porque ahora mi futuro está incluido mis hijas. La inteligencia artificial. Herramienta, man, es una herramienta. Eso en algún punto íbamos a llegar ahí. Está horrible ahora mismo. Es que se divide. En arte, no. En arte, 100% no. Como herramienta, sí. Separar al artista de su obra. No, man, jamás. Nunca. El artista es su obra. La obra es el artista. Eso no lo puede separar. Es que yo no lo puedo separar. Recomiéndame algún libro. Un libro que yo recomiendo 100%, Antes del fin, de Ernesto Sábato. Son como unas notas de él, de que era joven, cómo fue su vida, cuando conoció al Che Guevara. Yo no soy muy fanático de Che Guevara, nada de esa vaina, pero bueno, él lo llevó a conocer en un momento que estaban en las montañas. Y mientras está pasando todo eso, pues como él habla su filosofía de vida y vaina, te va a romper el corazón, pero excelente libro, ese libro es muy bueno, man. Te abre, o cualquier libro de Khalil Gibran, hermoso, man, hermoso. Khalil Gibran es súper hermoso.
Mira, el consejo que yo le daría a los que están comenzando y quizás también aplique a los que ya están tocando, que ya están establecidos, que ya están viviendo de esto, es que estudien, man. Tienen que estudiar. O sea, es muy fácil ahora pues aprender a leer y esas cosas. Y eso no lo digo porque tienes que estudiar y no, te va a hacer la vida más fácil. Yo que no soy perfecto leyendo, a veces cuando estoy trabado en algo, recurro a las partituras y a las cosas y entiendo lo que está pasando. Y después que entiendo, porque por más que tú pongas YouTube en cámara lenta, no sé qué y vaina, o sea, no es lo mismo. Cuando lo ves, de que, ok. Entonces, aprendan a leer. La batería, una vez tú te metes en este mundo de la batería, tú sabes que tienes que cargar, brother. Eso no te lo va a quitar nadie, así que tú ve haciéndote la idea de que tú vas a cargar. Ve haciéndote la idea de que no vas a cargar con la espalda porque te la vas a joder. Y esa es la idea que tú te tienes que hacer. Lleva tu instrumento a todos lados. Ahora te lo alquilan, ahora tú lo puedes comprar una cosita así, una cosita ya no, man. Compra tu equipo bien, llévalo a todos lados porque es tuyo, es tu sonido. Eso es lo que a veces no sopesan. Que tocar una batería alquilada, que puede ser muy buena, no es tu sonido, no son los cueros que tú compraste, no fue el estudio que tú hiciste de los tambores que compraste, de la madera que tienes. Yo toco duro y toco rápido. Bueno, tú tienes que ir pensando quizás en un birch o una cosa así, que tenga más ataque. No vas a comprar quiero una Maple de $3,000, porque a veces también lo piensan así, en función de plata. Compré una batería de $5,000. Pero, man, si tú no tocas este tipo de música cálida o honda, tú no necesitas ese tipo de madera. Porque hay gente que le gusta, por lo menos la gente nueva, le gustan los platillos que son como estornudos. Y le gustan todo que en la batería de repente suena flap, pof, pof, pof. Pero si compras una batería con una madera que tiene resonancia, no te va a servir. Entonces es bueno que tú estudies y que sepas qué es lo que le conviene a la persona que está tocando la batería. A mí me gusta tocar rápido, me gusta que la batería suene hondo. Entonces yo tengo que no solamente comprar una madera que lleve esas especificaciones, sino los cueros que van encima de eso, el redoblante, el no sé qué, y entonces todo eso tú lo tienes que tener. Y una vez lo tengas, lo tienes que usar. Y una vez lo uses, tienes que cargarlo. Así que deja la pereza, deja la tontería, carga tu instrumento, ve con tu instrumento por ahí, cómprate tus platillos, cómprate tu redoblante, cómprate tu pedal, porque eso es tuyo, eso es lo que te hace a ti ser diferente a los demás. Si quieres ser uno más del montón, pues bueno, felicidades, serlo, pero realmente si tú quieres tu propia identidad, tienes que comprar tu equipo y tienes que cargar tu equipo y tienes que cuidar tu equipo, porque también esa es la otra. La batería cuesta, man, y tienes que cuidar tu equipo, man. No puedes estar por ahí con los platillos sin cases, con los redoblantes sin cases y vaina, y cuida tu vaina. A menos que tú seas así, ¿no? Pues, pero mi consejo es ese, man. Compra tu equipo, infórmate del equipo que tú necesitas como baterista, como persona. No todo el mundo toca igual. El redoblante que está de moda o los platillos que están de moda le sirven a la gente que tocan de esa manera. No porque están de moda tú los tienes que tener. Y eso es todo, man. Las marcas que tú tienes tienen sus modelos. Así que tú nada más te ilustra ahora con todo el internet, con toda la vaina, con las redes sociales. Te ilustra un momento, eso no te va a tomar ni media hora. Y aprende. Y hazlo porque eso te va a beneficiar siempre. Siempre te va a beneficiar. Ese sería como mi consejo. No quieres no espero que no me pidas una cita. No, tu firma si quieres poner unas cosas interesantes. No, sí, esa es mi firma. No te preocupes que esa es mi firma. Exacto, eso es lo que iba a decir.